Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta presentación, José María, que no sé si merezco. Sí. Muchas gracias también por invitarme a participar en el proyecto VICES, por invitarme a participar en este simposio, por la buena organización del simposio y también por permitirme trabajar y formar el equipo de trabajo con Kevin y con Marcos, a los cuales sinceramente agradezco el buen trabajo desarrollado. La exposición que voy a hacer hoy se titula Cartografiar la cartografía, GIS para las ciudades de la Guerra de la Independencia y tenemos que partir del hecho de que la ciudad fue el escenario principal en el que tuvieron lugar las protestas populares y manifestaciones de violencia colectiva que se produjeron durante la Guerra de la Independencia en España, como hemos estado viendo a lo largo del simposio, en forma de motines sangrientos entre 1808 y 1814. El proyecto VICES plantea como una de sus tres hipótesis de partida que la comprensión de estos movimientos violentos sería incompleta si no se presta atención al espacio o espacios de la ciudad histórica en los que se desarrollaron. De esta hipótesis de partida deriva uno de los objetivos específicos del proyecto VICES, que es el de elaborar cartografías digitales de un conjunto determinado de ciudades españolas a principios del siglo XIX, que sirvan de base para la representación y estudio de estas movilizaciones populares en relación directa con el espacio urbano histórico. El análisis de los motines sangrientos sobre las ciudades reales del pasado en las que se desarrollaron puede ayudarnos a, en primer lugar, identificar si existió alguna relación entre el movimiento violento y el espacio físico de la ciudad, su tejido, los edificios singulares, las plazas, las calles, la topografía o elementos geográficos clave. En otras palabras, cartografiar los movimientos sobre la ciudad es una vía para investigar si esta última propició o dificultó los motines sangrientos, su origen, desarrollo y término. Y también es un mecanismo para examinar si alguno de los elementos físicos del tejido histórico fueron conscientemente utilizados por las autoridades o por los amotinados como piezas para el control o perpetración de las movilizaciones colectivas. Es decir, descubrir si la ciudad fue un cómplice escenario. Dado que la cartografía es fundamental para mostrar el paisaje urbano real a nuestro alrededor, tanto presente como pasado, visualizar los motines sangrientos en el espacio de la ciudad histórica que los acogió es asimismo un mecanismo para testear la confiabilidad de los relatos que la documentación histórica escrita contiene sobre este tipo de movimientos violentos. Responder a estas y otras cuestiones, una vez alcanzado el objetivo específico descrito, nos permitirá demostrar nuestra hipótesis de partida. Para hacer frente a este reto contamos con abundante cartografía histórica del periodo comprendido entre 1800 y 1814. La Guerra de la Independencia Española contribuyó y mucho a la realización de planimetría de ciudades y plazas fortificadas, necesaria tanto para planificar los movimientos y operaciones militares como para gloria de los acontecimientos bélicos que resultaban favorables. Esta cartografía militar se sumaba, en el caso de algunas ciudades españolas, a documentación cartográfica previa que ingenieros militares habían realizado a lo largo del 700 para representar planos de ciudades, fortificaciones existentes o en proyecto, con técnicas más normalizadas y precisas, más geométricas y planimétricas que en siglos anteriores, si bien no exentas de errores o distorsiones inherentes a todo documento histórico. Asimismo, en las décadas posteriores a la Guerra de la Independencia, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Español invirtió más recursos y material en formación topográfica. Este hecho condujo a una progresiva mejora de los métodos de representación cartográfica. La gestión de los espacios fortificados hacía necesaria la elaboración y actualización de mapas y planos.
Este trabajo fue asumido por la nueva Brigada Topográfica de Ingenieros y por los oficiales del Depósito de Guerra del Cuerpo del Estado Mayor a partir del año 1840. Ellos fueron los autores de una planimetría esencialmente urbana, más detallada y precisa y a diferentes escalas, que refleja una etapa de profundos cambios en el tejido de la ciudad decimonónica, tanto por las consecuencias derivadas de la desamortización de 1836 como por la reordenación de la presencia militar en las ciudades. Ya mucho más tardía, pero también relacionada con el periodo que nos ocupa, es la serie de mapas topográficos publicados en forma de atlas que el Cuerpo del Estado Mayor realizó de los escenarios bélicos de la Guerra de la Independencia entre 1848 y 1868. Todo este rico material cartográfico e histórico es fundamental para conocer la forma urbana de las ciudades escenario de los motines sangrientos que son objeto de estudio en el proyecto BICES. Un primer camino para abordar nuestra hipótesis de partida sería el remarcar con un dibujo manual los espacios urbanos, edificios y recorridos relacionados con los motines sangrientos según las fuentes, sobre una copia física impresa del plano histórico. Esta primera vía, analógica, conlleva una serie de limitaciones y dificultades. La principal es que la identificación de los espacios en el plano histórico se apoya en la lectura y el análisis del ojo crítico de quien observa, confiando en su agudeza visual e interpretativa y también en la validez de la información histórica representada en el plano base utilizado. Asimismo, las posibilidades de visualización, edición y análisis posterior están limitadas por los confines estáticos de la forma de impresión original del material cartográfico. En el campo de los estudios de la morfología y de la evolución de la forma urbana, una segunda vía habitual es la creación de planos con fines analíticos. En la creación de planos con fines analíticos es el redibujo digital de estos por medio de programas de diseño asistido por ordenador. Su potencial ha sido ampliamente demostrado y, entre otras opciones, ofrecen la posibilidad de definir formas precisas y modificarlas con sistemas de representación en los que la libertad de creación es muy próxima a la del dibujo a mano alzada, pero con el valor añadido de su posible clasificación en capas, transformación a distintas escalas o medición exacta del tejido urbano, entre otras. Sin embargo, esta vía presenta limitaciones para el tratamiento sistemático y comparativo de planos históricos diversos, así como para la integración de datos textuales en la cartografía digital, lo que reduce las posibilidades de un análisis espacial relacional. Antes de seguir, conviene aclarar que con el término digital nos referimos a planos definidos por vectores, es decir, polígonos, líneas y puntos, que componen todas las características del plano y no están formados por una cuadrícula de píxeles, es decir, no son una imagen raster. Por tanto, estos planos digitales o vectorizados mantienen su nitidez y definición aunque se amplíen al máximo y cualquiera de sus elementos puede ser editado. Superar las limitaciones de las dos vías antes señaladas sin perder la mayoría de sus ventajas es hoy posible con el uso de los sistemas de información geográfica. Los GIS permiten integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar información geográficamente representada. Aplicados en el campo de la investigación histórica, los GIS o HGIS proporcionan las herramientas necesarias para convertir las entidades espaciales que están representadas en un mapa o plano histórico en papel o en otro tipo de documento archivístico en un mapa o plano digital. Además, permiten la creación de bases de datos georreferenciadas por medio de la integración y organización de atributos textuales en las entidades espaciales, que posteriormente pueden ser interrogadas para la investigación relacional de cuestiones diversas, no exclusivamente geográficas, sino también sociales, económicas o culturales, entre otras.
En el proyecto BICES proponemos aprovechar el potencial que ofrecen los GIS para la representación de 20 ciudades de los años de la Guerra de la Independencia y los motines sangrientos que se produjeron en ellas. Para optimizar la capacidad de visualización y análisis que ofrecen los GIS, los planos históricos deben de ser convertidos en planos digitales que intenten corregir los errores o distorsiones inherentes a aquellos, principalmente derivados de las limitaciones de los métodos de levantamiento cartográfico de la época en la que fueron realizados, pero también de los intereses de quien los encargó y elaboró. Las técnicas actuales de procesamiento espacial de los GIS nos permiten hacer una versión digital modificada o rectificada del plano histórico, con características más similares a las de la cartografía moderna, a partir de una exploración y representación de las entidades del plano histórico, en comparación simultánea con sus homólogos en la cartografía actual, o en otros planos o mapas históricos, con todos ellos con la ventaja de que tienen sus referencias geográficas unificadas, es decir, georreferenciadas. La metodología que hemos aplicado en el proyecto BICES para la elaboración de los planos digitales de cada una de las 20 ciudades consta de 3 pasos principales, que son los que se muestran en pantalla. El paso 1, la búsqueda y selección de fuentes, el paso 2, la georreferenciación y en último lugar, el paso 3, el cartografiado digital. En cuanto a la primera de ellas, la búsqueda de mapas y planos históricos se llevó a cabo en los principales catálogos digitales de cartografía histórica, nacionales, autonómicos y municipales. Entre los primeros se incluyen la Biblioteca Virtual de Defensa, la colección de mapas, planos y dibujos del Archivo General de Simancas, la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, la Biblioteca Digital Hispánica, la Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional y la Biblioteca Digital Real Academia de la Historia. A nivel autonómico destaca la Cartoteca Digital del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, el Repositorio Memoria Digital de Cataluña, la Biblioteca Virtual de Andalucía, el Catálogo Digital de Cartografía Histórica de Andalucía, la Biblioteca Digital Galicia Galiciana y la Cartoteca Histórica Digital de Extremadura, CITEX. En el ámbito municipal, el número de catálogos digitales de cartografía histórica es menor, pero conviene destacar los casos, para las ciudades que nos ocupan, de la Cartoteca del Ayuntamiento de Madrid, la colección cartográfica del Ayuntamiento de Granada y la colección de planos históricos del Ayuntamiento de Valladolid, GIS Valladolid. Asimismo, se ha hecho la búsqueda de fuentes en libros especializados, artículos científicos y trabajos académicos, así como en otros recursos online, con un foco de atención en el estudio y representación de la ciudad durante la Guerra de la Independencia. Entre estos últimos destaca el catálogo digital de cartografía urbana contemporánea en España, que reúne más de 1000 mapas de 131 ciudades españolas, recientemente publicado. Por tanto, hemos priorizado la utilización de mapas y planos previamente digitalizados o publicados en obras impresas, pero con copias digitales de sus fuentes asociadas, lo que implica que pueda haber otros por descubrir en la consulta directa en archivos locales, municipales o provinciales a los cuales hemos recurrido en algunas ocasiones. En el proceso de búsqueda no solo se seleccionaron aquellos mapas y planos históricos que por su escala permiten la identificación de manzanas, calles y plazas, incluso de ciertos edificios singulares de la trama urbana de la época. Por tanto, hemos descartado el uso de mapas de escalas grandes, generalmente topográficos, y seleccionado principalmente planos de escalas pequeñas, llamados planos de plaza, planos de población o planos de ciudades más precisos, en los que al mismo tiempo las diferentes entidades edificadas se dibujan en proyección ortogonal, un tipo de representación próximo a las cartografías actuales, que los hace más precisos desde un punto de vista cartográfico que las vistas de ciudades o los planos con ciertas perspectivas. Solo hemos acudido a mapas de escala grandes o a planos con algún tipo de proyección en perspectiva cuando no existen otras fuentes disponibles, pues la mayor imprecisión de estas en la representación del tejido urbano histórico y su proyección no ortogonal no solo dificultan y mucho el proceso de creación del plano digital en GIS, sino que también pueden dar lugar a más errores en el proceso posterior de rectificación. El siguiente paso de la metodología es la georreferenciación.
Este es un proceso que consiste en la integración de los mapas históricos digitalizados en un sistema de información geográfica, para que puedan ser utilizados como base en el siguiente paso de cartografiado digital. La georreferenciación se hace a través del marcado de determinados puntos de control en el plano original, que serán alienados con sus equivalentes en una cartografía actual, como ven en las imágenes. En la georreferenciación de planos históricos de ciudades es habitual utilizar como puntos de control esquinas de manzanas, de edificios singulares o de murallas situadas en zonas en las que se detecta que la forma del tejido de la ciudad histórica permanece sin muchos cambios en la actual. Asimismo, es importante que estos puntos de control seleccionados no estén muy próximos entre sí, sino que abarquen las zonas más extremas del área que mejor nos interesa georreferenciar. Una vez establecidos los puntos de control, la georreferenciación utiliza una serie de algoritmos matemáticos para deformar el plano histórico original y ajustar la proyección del mismo, tanto como sea posible, a la de la cartografía actual. Durante este proceso, la superficie de la imagen, de hecho, de la imagen del plano histórico, es literalmente estirada, como si se tratara de una hoja de goma elástica. Hay que señalar que es muy difícil alienar con total perfección un plano o mapa histórico sobre una cartografía actual. El grado de exactitud del resultado depende primero, obviamente, de la precisión de la fuente original. Cuanto más precisa sea esta, mejor y más rápido será el proceso de georreferenciación. Asimismo, influye la selección cuidadosa de los puntos de control. Generalmente estos deben de ser combinados en sucesivas fases de pruebas y errores hasta obtener un resultado que, aun con ciertas distorsiones, enriquece la utilidad de la fuente original para la representación y análisis de la forma urbana del pasado. El tercer paso del flujo de trabajo es el cartografiado digital, a partir del plano histórico georreferenciado. En este punto es útil aplicar un cierto grado de transparencia a la imagen raster georreferenciada de aquel, de modo que sea posible ver al mismo tiempo el plano histórico sobre la cartografía actual. Asimismo, dentro de un sistema de información geográfica podemos añadir todos los mapas y planos históricos o actuales que consideremos necesarios para cartografiar la ciudad en un determinado momento o periodo de su proceso evolutivo, como capas superpuestas con diferentes grados de transparencia. En otras palabras, es posible comparar simultáneamente diferentes fuentes históricas o contemporáneas para que el nuevo plano digital sea lo más confiable posible en base a los documentos históricos que tenemos disponibles. El cartografiado digital, tercer paso, consiste en representar con puntos, polilíneas o polígonos cada entidad que define el plano histórico, rectificando su forma para que sea lo más próxima posible a su equivalente en la cartografía actual, corrigiendo así los errores derivados de cuestiones técnicas o de elaboraciones subjetivas de los cartógrafos del pasado. Este punto del trabajo se apoya en la teoría de la persistencia del plano, que, según Rossi, se advierte a través de los monumentos, los signos físicos del pasado, pero también a través de la persistencia de los trazados y del plano. A partir de los estudios de Poet, Rossi plantea que las ciudades permanecen sobre ejes de desarrollo, mantienen en el tiempo la posición de sus trazados y aun cuando los elementos físicos a veces se destruyen, queda la permanencia de las formas. Con esto en mente, la representación de la ciudad del pasado es posible desde la forma de la ciudad contemporánea, en una lectura próxima combinada con los planos históricos. Esta representación espacial relacional permite rectificar las fuentes cartográficas y conduce a la creación de un plano digital histórico más confiable en su visualización bidimensional de los espacios urbanos del pasado. Además, en esta fase del trabajo hemos intentado desde un principio mostrar con claridad el estado de conocimiento que cada forma urbana representa en el nuevo plano digital, diferenciando entre las evidencias y las hipótesis. Las evidencias son los elementos permanentes, aquellos cuya forma en planta aparece representada en el plano histórico y también se puede identificar en el tejido actual de la ciudad. Son huellas físicas o formales del pasado reconocibles simultáneamente en las fuentes y en la forma urbana de la ciudad del presente.
En el grupo de las hipótesis se incluyen todas aquellas partes de la estructura urbana y sus elementos que, debido a múltiples procesos de cambio o de destrucción en el tiempo, hoy no conservan su traza del pasado. No hay huellas físicas visibles en la ciudad actual y, como consecuencia, la recuperación de estas con el plano digital se basa exclusivamente en la información contenida en la cartografía histórica. A todo lo anterior hay que añadir que cada punto, polilínea o polígono creado para representar un monumento o un elemento singular de la ciudad del pasado tiene, en los planos elaborados, información textual asociada, que fue añadida durante el proceso de cartografiado digital. Hasta ahora la información se reduce a la identificación del nombre del elemento, de modo que se facilite la posterior integración de los motines, de los itinerarios, de los motines sangrientos. La mayor desventaja de este proceso de cartografiado digital en un formato compatible con un sistema de información geográfica es que requiere de mucho tiempo de trabajo, por tratarse de una tarea casi artesanal en la que se comprueba manzana por manzana, edificio singular por edificio singular, la correspondencia entre la cartografía histórica y la actual antes de su representación digital. Como consecuencia, el número de ciudades que se pueden abordar y el grado de detalle de los planos digitales resultantes se tiene que ajustar al tiempo y a los recursos disponibles dentro del proyecto BICES. Actualmente ya hemos conseguido elaborar las cartografías digitales correspondientes a 20 ciudades, que son las que señalaba anteriormente. Ahora mismo pueden ver, aunque a una escala muy pequeña, pero han visto en los planos anteriores el tipo de detalle de los planos elaborados hasta ahora, para que se debe en buena medida al trabajo desarrollado por Kevin y por Marcos. Las ventajas del resultado, no obstante, son múltiples. Por un lado, aprovechamos las posibilidades del trabajo que ofrecen los GIS durante el proceso de creación de los planos, entre las que destaca la posibilidad de georreferenciación del material histórico, de visualización simultánea de cartografía actual y pasada y de anotación textual de los elementos gráficos. Por otro, abrimos las puertas a todo tipo de análisis espaciales, gracias a que los planos resultantes son vectoriales y todos se han homogeneizado en un único sistema de coordenadas. Podemos agrupar o desagrupar las entidades gráficas en distintos niveles, visualizar y estudiar relaciones espaciales entre el pasado y el presente, alimentar los atributos para que la base de datos asociada crezca dentro de un mismo ecosistema, tener una visión de conjunto de las ciudades analizadas o bien una lectura próxima de cada una de ellas. Una vez que la representación de los motines sangrientos sea una capa más de este nuevo atlas digital de la Guerra de la Independencia del proyecto BICES, la información histórica asumirá una forma diferente a la de su original naturaleza textual, que no solo permitirá un acceso visual al conocimiento generado, sino también, esperamos, una comprensión enriquecida de la experiencia espacial de estos movimientos violentos. Muchas gracias por su atención.